Vamos a comenzar este momento poniendo en manos de la Virgen Santísima nuestro momento de reflexión en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues vamos a comenzar este momento hablando de lo siguiente. Me han pedido conversar con ustedes en un tema muy específico, que es la Virgen María y la sanación de las heridas de la mujer. Bueno, pues vamos a empezar hablando de qué es esto de la sanación. Es un tema que ha sido popularizado en los últimos tiempos, especialmente en torno a la renovación carismática. Pero hay que decir una cosa, y es que el tema de la sanación no es exclusivo de la renovación carismática. A ellos les debemos el hecho de recordarnos que Cristo sana de verdad y eficazmente, pero en realidad es un tema que está en el corazón del Evangelio. Cristo pasa sanando no solamente a enfermos físicos, sino sobre todo a enfermos espirituales. Libera y sana constantemente como un signo de su poder y de su mesianidad. Bueno, pues esto, por tanto, para todo católico es importante, y todo católico necesita pasar por un proceso de sanación. Todo ser humano necesita ser sanados, necesitamos ser sanados por Jesucristo, por el Espíritu Santo. Entonces, a partir de esto, pues lo primero que tenemos que decir es que muchas veces las personas dicen, bueno, ¿yo de qué me voy a sanar? Yo estoy bien, me siento bien, no solo físicamente entero, o quizá pues tengo alguna dolencia, pero pues eso voy al médico y ya está. No siento nada especial y no me doy cuenta de mis heridas espirituales. En realidad, todo ser humano de alguna manera u otra puede tener, muy frecuentemente todos tenemos ciertas heridas que ahora vamos a describir y vamos ampliamente a explicar de qué tenemos que sanar, ¿no? Porque aquí hay una cosa, y es que lo primero que se necesita para poder sanar es reconocer el problema. Esto lo saben muy bien, por ejemplo, las personas que han hecho el camino de Alcohólicos Anónimos, en los 12 pasos famosos de Alcohólicos Anónimos. Allí se habla que primero tengo que reconocer mi problema, tengo un problema. Entonces, todos nosotros necesitamos reconocer que somos pecadores, necesitamos reconocer que tenemos heridas, necesitamos reconocer que necesitamos sanación, necesitamos redención. Entonces, vamos a ir describiendo qué son estas heridas, ¿no? Del corazón, del alma, estas heridas que las podemos llamar también hasta cierto punto ciertos traumas, ¿no? Hechos traumáticos que no necesariamente son en un momento específico que me dejó traumado, sino pueden ser cosas que poco a poco me han ido dañando, ¿no? Pero experiencias a fin de cuentas que están grabadas en nuestro corazón. Muchas de ellas de la infancia, es cuando más vulnerables somos. Los primeros 3 años de vida de manera especial, somos muy vulnerables. Entonces, allí se generan muchas heridas, se pueden generar muchas heridas, pero no solamente en esos momentos, sino que a lo largo de la vida hay experiencias traumáticas, experiencias duras, y ahora las vamos a ir mencionando en general. Y esto, pues, tanto en hombres como en mujeres, pero yo, digamos, me iré centrando sobre todo en cómo afectan estas cosas a la mujer. Bien, pues podemos decir que podemos sintetizar las heridas especialmente, y no solo, pero especialmente en 3 categorías que serían las que engloban todo lo demás. Y son el abandono, la agresión y el abuso, las 3 con A. Abandono, agresión y abuso. Allí podemos encerrar muchas otras cosas, ya daré otros ejemplos, digamos, que no encajan tan claramente en esto, pero que en el fondo están ahí. Y estas experiencias nos dejan marcados
Entonces yo distinguiría entre lo que nos golpea, el hecho que me golpea, y la herida que me deja, las consecuencias. Entonces ahora vamos a explicar qué son estos golpes y después nos extenderemos en cuáles heridas, cuáles síntomas nos dejan. Porque entonces primero tenemos que reconocer nosotros las heridas, o sea, las consecuencias, las dolencias que tenemos, los síntomas que cargamos en nuestra alma, y a partir de allí, luego con ayuda del Espíritu Santo, descubrir qué fue lo que me ocasionó aquello, para reconocer que estoy enfermo y reconocer qué fue lo que me enfermó. Entonces esta dinámica es muy importante en un primer momento, pero no es un asunto puramente psicológico, es un asunto espiritual. Entonces vamos a ir hablando poco a poco de esto. Dijimos que hay 3 heridas fundamentales: el abandono, la agresión y el abuso. Bueno, pues, ¿qué podemos decir primero del abandono? Puede ser un abandono literal, es decir, cuando el papá o la mamá eventualmente dejaron la casa, se fueron del hogar, nos dejaron. Es una experiencia fuertemente traumática, pero no hace falta que haya ese abandono del hogar, sino incluso cuando pueden estar físicamente, pero emocionalmente ausentes. Tenemos un padre o una madre que son muy fríos, muy indiferentes, no se comunican, no tienen un trato cercano, entonces es como si no estuvieran y es como si no los importáramos, ¿no? Entonces esto ocasiona unas consecuencias, tiene unas consecuencias, ¿no? Que en el fondo es que la persona se va convenciendo irracionalmente e inconscientemente, pero se va convenciendo de que yo no valgo nada, no valgo nada, por eso me han abandonado, soy un cacharro inútil, dice un salmo. Bueno, pues me siento como eso, como algo que no le intereso a nadie, porque si las personas, quienes me trajeron al mundo, las personas que más tendrían que amarme gratuitamente, no lo hicieron, entonces ¿quién más me va a amar? Esta herida de abandono genera muchas veces esta convicción y por tanto un miedo fuerte a ser abandonado de nuevo. Como yo siento que no valgo nada, entonces voy mendigando amor. Y es esas experiencias, mujeres que aceptan cualquier tipo de maltrato, cualquier tipo de humillación, cualquier tipo de desprecio, con tal de que no las dejen y no se aprecian a sí mismas. ¿Por qué? Porque ese abandono les ha terminado de convencer de que no valen para nada. Y claro, se crea un círculo vicioso allí, ¿no? Porque es la misma persona la que en cierto sentido va también ocasionando que el agresor, que la otra persona perciba que esa persona no tiene autoestima, ¿no? Y entonces va abusando más y va agrediendo más a esta persona. Pero bueno, entonces el abandono va generando estas dinámicas de mendigar amor, ¿no? Es enfermizo, son relaciones enfermizas. Ya abundaremos ahora en algo de esto. Una segunda herida dijimos que es la agresión. Y puede ser agresión física, maltrato infantil o posteriormente en otras etapas de la vida, pero sufrir graves maltratos físicos, pero también de nuevo emocionales que pueden ser fuertísimos. La lengua es capaz de herir más que los puños y por tanto el hecho de que sean los propios padres que insulten, que denigren a sus hijos, que los desprecien, que los humillen, pues cuando se dan estas cosas tan terribles, dejan marcas para toda la vida. Deja personas inseguras, deja personas traumadas. Y la agresión también, pues eso como que genera una persona que vive a la defensiva, ¿no? Entonces muchas veces o quita la autoestima, genera una persona muy débil, o por el contrario también personas altamente agresivas, personas que aprenden desde pequeños que
o matas o te matan. Entonces viven la vida agrediendo a los otros, hablando duro, con palabras fuertes, y tienen allí esa agresividad demasiado despierta que es muy incómoda y que en el fondo pues les afecta fuertemente en sus heridas, en sus relaciones interpersonales por sus heridas emocionales. Entonces aquí tenemos, ¿no?, ese miedo en el fondo a que me agredan, entonces yo agredo primero, ¿no? Y es en el trato simplemente, ¿no?, en la manera de ser. Se ve claramente esa agresividad. Bueno, y tercero dijimos el abuso, y es el abuso sobre todo sexual, y de nuevo puede ser físico o emocional, o ambos, ¿no? Entonces físico pues es cuando se da el abuso consumado, un abuso sexual, o puede ser un abuso psicológico también, no sexual, ¿no?, cuando a la persona se le manipula, se le utiliza, pero también en este caso el abuso sexual también puede ser no físico, ¿no? Cuando a un niño se le muestra un mundo que es el de la sexualidad de una manera impropia, se le daña fuertemente. Y una manera impropia puede ser por exceso o por defecto. ¿Qué quiero decir con esto? Que a un niño que se le muestra pornografía, un niño que se le muestra un ambiente donde ve que en casa, no sé, que vive en un ambiente donde la mamá tiene varias parejas, no tiene padre, y ve que la mamá pues va con uno con otro y pues va asimilando pues una vida desordenada. Eso es un abuso sexual, en cuanto que se está rompiendo algo muy importante dentro de la mente de un niño o una niña, en este caso. Entonces ahí ya hay un abuso sexual. Pero también dijimos por exceso, cuando se le abre al mundo de la sexualidad desde demasiado pequeño y se le da eso, pues un mal ejemplo, ve un ambiente sexualizado, erotizado, ve cosas impropias, ve escenas de películas que, aunque no sean propiamente pornográficas, son pues eso, eróticas, impropias. Todo eso le va haciendo sentir cosas que no puede manejar, lo puede dañar por exceso, pero también por defecto. Y esto pasa cuando los papás no saben introducir a los niños en estos temas, no les saben explicar, y más bien se los ocultan, se los esconden, temas tabú. Y entonces pues tenemos eso, el caso de niñas que empiezan a ver pues su cuerpo, o lo que sienten, o incluso pues su periodo, todo esto lo empiezan a ver como un problema, como una vergüenza, y van quedando también traumatizadas en torno a estos temas, y se van aislando y van bloqueando dentro de ellas pues también el mundo sexual. Entonces, o puede este tipo de desórdenes pueden, o por un lado, despertar fuertes impulsos sexuales inapropiados, ¿no?, y que se quiera repetir esos abusos sexuales, cuando alguna persona, sea con acceso carnal o sin él, el abuso sexual es terrible, sea físico, sea emocional, como hemos dicho, o dentro del físico, sea con acceso carnal o sin él, solo con tocamiento, siempre ocasiona rupturas profundas. Y luego, pues dependiendo de la familia, la persona puede ser capaz de procesarlo mejor o de no ser capaz de procesarlo. Entonces estas experiencias rompen, dañan fuertemente, y pueden o despertar una sexualidad descontrolada o inhibir a una sexualidad enfermiza también, digamos, de ocultamiento. Entonces, todo esto que hemos dicho, pues son estas tres heridas primigenias, primarias, podemos decir, tienen varias consecuencias. Ya he empezado a hablar más o menos de cada una, pero vayamos un poco más a fondo en dónde vemos nosotros que tenemos algún síntoma de estos, ¿no? Cuando hablamos de agresión, pues decíamos humillación, etcétera. ¿Qué me puede dejar esto en mi vida? Bueno, pues en primer lugar nos puede dejar lo que podemos llamar como cadenas. ¿Qué son las cadenas? Son
ciertas esclavitudes que se graban en nuestro corazón y se crean dinámicas esclavizantes. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? Bueno, pues en primer lugar, con los vicios. Los vicios son unas cadenas que pueden ser al juego, puede ser a sustancias como el alcohol o las drogas, puede ser un vicio a la pornografía, a masturbación, a conductas de muy diversa índole, pero que resultan adictivas, ¿no? Y la persona encuentra que quiere pues, ser buena y no lo logra porque no logra dejar unas conductas inapropiadas y no las puede dejar. Entonces hay esos vicios inveterados, esos vicios que se extienden por los años y continúan. Allí hay una cadena, una esclavitud. Pero no todas las heridas, no todas las cadenas, perdón, son de vicios. También se pueden dar, por ejemplo, decíamos, relaciones tóxicas. Una persona que sale de una relación afectiva donde hay agresión y abuso, con una mujer que tiene un novio que la maltrata, y vemos cómo deja a ese novio, termina la relación, se busca otro y resulta que es otro novio igual, que también abusa de ella, que también la maltrata, que también la humilla, que también la manipula. Y sale de eso y tiene otra relación igual. Entonces ahí uno se da cuenta que es la persona la que está buscando algo allí extraño. Es una cadena que no puede dejar. Hay algo que le hace buscar ese maltrato, ¿no? Entonces ahí hay algo torcido en la persona, algo enfermo, hay una cadena. Otro tipo de cadenas también puede ser la rebeldía. Hay personas que son rebeldes por naturaleza, podemos decir, pero no es por naturaleza, es por heridas. ¿Y qué quiero decir con rebelde? Personas que no son capaces de relacionarse bien con ninguna autoridad en el trabajo, en cualquier tipo de relación. Cuando hay una jerarquía, hay alguien encima de mí, automáticamente hay un rechazo, hay una repugnancia. Todo lo que esa persona diga parece inadecuado, parece ridículo, parece molesto, y entonces esta persona vive peleada con los maestros, con los papás, con las autoridades civiles, con el jefe, con todos, ¿no? Y es constantemente conflictiva, una persona conflictiva, y no puede salir de eso, no logra liberarse de eso, es una cadena. Entonces, cuando encontramos algunos de esos elementos, allí hace falta sanación, ahí hace falta que Dios nos ayude a romper esas cadenas que vienen de lejos, que llevamos cargando durante años y que nos atan, nos condicionan la vida y hacen que nuestra vida sea problemática. Entonces, allí hay una necesidad de sanación y Cristo se nos presenta como el sanador. Segundo síntoma o tipo de síntoma también son los bloqueos. Los bloqueos, ya hablamos algo de esto, pero una persona que tiene bloqueado un aspecto importante de su vida. Uno puede ser, ya lo mencionamos, la persona que tiene un bloqueo sexual. Una persona que es completamente fría ante este tema y no es capaz de responder, de mostrar afecto físico, atracción física hacia su cónyuge. Entonces es un problema fuerte, es un problema que puede llegar a ser muy grave y poner en peligro la relación matrimonial. Entonces una persona sí que no es capaz de manejar todo esto porque está bloqueada, no es capaz tiene ahí un trauma, tiene ahí algo que no le permite. Pero también existen otros bloqueos emocionales. Esto se da más en los hombres, pero en la mujer también existe. Y es cuando la persona bloquea sus emociones, el manifestar sus emociones. Que es una persona que se muestra rígida, que le da miedo que los demás vean sus sentimientos, que no demuestra afectos, que no es libre, que no se suelta y que más bien se quiere mostrar fuerte y se aguanta constantemente lo que está sintiendo. Entonces, esto es un bloqueo y hay personas que no son capaces, por ejemplo, de mostrarle afecto a sus propios hijos
¿no? De mostrar cariño, ternura, compasión, no son capaces de de ser libres en sus emociones y entonces están ¿qué? Bloqueados, rígidos. Ahí hay una herida, hay un trauma, hay algo que les ha impedido, probablemente que en su hogar de origen no se permitía ciertas expresiones, hay frialdad, ¿no? Eso, repito, en los hombres se da a veces por una educación malentendida, donde el hombre no puede llorar. Y en parte, en el caso del hombre, hay que entender esa frase de que los hombres no lloran, que tomada literalmente es falsa, ¿no? Pero lo que quiere decir, digamos, en profundidad, de que los hombres no lloran, significa que el hombre debería ser el último bastión de su casa, la última fortaleza de su casa, y que ante los problemas de la vida, el hombre es el que tiene que fortalecer a todos los de su hogar, mostrándoles que él va a tener todo bajo control, que él va a luchar. Entonces sí tiene algo de positivo esto, pero a veces pues se vuelve traumático cuando se lleva inadecuadamente, ¿no? Y se vuelve una persona fría, inexpresiva, dura. Entonces en la mujer también se puede dar algo de estos bloqueos. Y si hay estos bloqueos, hace falta sanación. Una persona que no es libre de mostrar sus sentimientos, no es libre de cantar, no es libre de mostrarse como es, entonces está con una máscara puesta, vive con una máscara que le aprisiona el alma. Entonces ahí hace falta también sanación. Otro elemento también que son las cargas. Las cargas significan cuando una persona lleva en su conciencia un peso de una culpa, un pecado, algo que hizo en el pasado, ¿no? Sea algo inconfesable, ¿no? Una culpa inconfesable, algo vergonzoso, ¿no? que le queda en la conciencia, que se sigue sintiendo culpable, o algo demasiado fuerte, ¿no? Entonces, este tipo de culpas, la persona no alcanza a perdonarse a sí misma. Esto se da sobre todo, pues, en el caso de la mujer, en muchos casos, pero uno muy emblemático es aquellas mujeres que tristemente han caído en el pecado del aborto. Entonces allí es muy común que se dé una herida muy, muy, muy fuerte y que se arrastre por largos años o tal vez por toda la vida, y no debe ser. Porque si bien está claro que el aborto es un pecado gravísimo, la iglesia nos lo enseña, pero al mismo tiempo es un pecado que Dios perdona, y que también ese pecado, esas personas que han caído en ese pecado, Dios les comprende, conoce las circunstancias, los atenuantes, y en definitiva, pues Dios da toda su misericordia a quien ha caído en algo así. Y entonces es más bien la persona misma la que no se perdona a sí misma, por más que se haya confesado múltiples veces, no alcanza a reconciliarse con su realidad. Entonces tenemos este tipo de experiencias, de cargas, que la persona vive con un rostro triste, apesadumbrado, porque no alcanza a reconciliarse consigo misma, con Dios y consigo misma. Su conciencia le acusa constantemente. Hace falta sanación, liberación de ese peso terrible que lleva bajo la espalda, como si fuera una deuda impagable, y tuviera que la persona vivir como encarcelada, ¿no? Ella misma se castiga en cierto sentido, sin saberlo, pero se vive castigando a sí misma por lo que hizo. Entonces allí hay también otro aspecto que necesita sanación. Y luego otro aspecto más, los miedos, vivir con miedos. Ya dijimos el miedo de algunas personas, cuando se sufre el abandono, se da el miedo a ser abandonado de nuevo, a estar solo, ¿no? Vivir con un miedo a estar solo, a que me dejen, ¿no? A que me vuelvan a abandonar, entonces aceptar cualquier tipo de relación. O por ejemplo, en el caso de esta gran enfermedad llamada anorexia, ¿no? Que se da
especialísimamente en mujeres. ¿Y de qué se trata? De una persona que se trauma con su físico y que se ve gorda constantemente porque tiene miedo de estar pasada de peso, porque no la van a querer, la van a abandonar, la van a dejar sola, siente que no vale. Entonces allí hay eso, un miedo que esclaviza a la persona y la hace vivir en torno a ese miedo, esclava de ese miedo. Puede ser miedo a esto, pero también, por ejemplo, cuando hay una herida de traición, una persona que ha sufrido una traición, dado todo en una relación y que terminó siendo traicionada, eso puede degenerar en miedo constante y sospecha constante. Una persona con unos celos enfermizos, una persona que constantemente está vigilando, desconfiando, no puede vivir una relación sana y confiada de pareja, es incapaz de confiar en nadie porque, como ya fue traicionada, le generaron una herida y le duele constantemente, y entonces los celos vuelven y vuelven y vuelven, ¿no? Entonces, la herida de traición genera esos miedos que hacen que la persona viva de una manera obsesiva, sospechando de su pareja, sospechando de todo. Entonces eso quita completamente la paz y es enfermizo. Bueno, pues todos estos ejemplos que he puesto en el fondo pues nos muestran que de una manera u otra somos esclavos de múltiples heridas, ¿no? Estas son como manifestaciones, es lo que acabo de decir, manifestaciones de esas heridas que hablábamos al inicio, que de una manera u otra se dan, pero entonces, ¿qué pasa? Necesitamos sanación. Y el primer paso, ya dijimos, es conocer y reconocer mi problema. Conocer mi problema en cuanto a lo que estamos haciendo, identificar. No es que hice una lista exhaustiva, pero sí de las cosas como más visibles que podemos encontrar y que nosotros mismos podemos ver que pues hay carencias, ¿no? Porque sobre todo esto se da por dos motivos, o por, dijimos, traumas en cuanto a hechos dolorosos, fuertemente dolorosos en nuestra vida, o por carencias, ¿no? Que también hemos dicho más o menos, carencias de afecto, carencias en ciertas necesidades básicas del ser humano que no hemos tenido, nos han faltado, sobre todo en la infancia, pero no solo. Entonces allí se originan todas estas heridas y todos estos síntomas que hemos descrito y otros más. Entonces lo primero que tenemos que hacer es conocer nuestro problema. Segundo, reconocerlo, es decir, yo estoy herido, yo estoy herida, yo estoy necesitado de redención, necesitado de sanación, necesitado de salvación. Entonces, esto es como aquellos israelitas, nos cuentan los libros de los números, la Biblia en el libro de los números dice que los israelitas fueron picados por serpientes, ¿no? Y Dios mandó a Moisés para que construyera una serpiente de bronce y la mostrara a los israelitas, y ellos al mirarla quedaban sanados, ¿no? Entonces esa mirada que estos israelitas enfermos de muerte pues tendían hacia esa serpiente de bronce, hacia ese símbolo de salvación. Bueno, pues después Jesús diría que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será levantado en la cruz el Hijo del Hombre. Entonces Cristo es ese estandarte de la sanación. Entonces, primera cosa es ir a pedirle al Señor la sanación de nuestra alma. Él solo puede sanarnos. Conocer, reconocer y luego recibir el amor de Cristo. Él es la medicina de Dios. Cristo es el médico de cuerpos y almas. Y en este sentido podemos decir que Cristo nos da su amor incondicionalmente. Nosotros cuando vemos nuestras heridas podemos pensar qué mal estoy, qué poco valgo, o soy un pecador, ¿no? Cuando esas heridas sobre todo implican pecados. Entonces, las heridas, no olvidemos una cosa, las heridas no son pecado, pero nos debilitan para el pecado. Las tentaciones del demonio entran por las heridas, ¿no? Sí, cuando tenemos nosotros una herida en el cuerpo, en la piel,
es por ahí por donde nos infectamos. Entonces, también en el caso de nuestra alma, las heridas, por allí nos entra, porque nos hace débiles ante el pecado. Entonces, dicho esto, ¿qué podemos hacer? Pues oración de sanación. Y no es una oración de un día y ya quedé sanado, ¿no? Aunque también Dios puede hacerlo en un retiro de sanación, en un momento especial, pero es un proceso de sanación en el cual vamos nosotros orando y entregándole al Señor esa herida. No olvidemos que Cristo nos ama como somos, así heridos, nos ama como somos, pero no nos deja donde estamos. Nos ama como somos, pero no nos deja donde estamos. ¿Qué significa esto? Que Él ama nuestro ser, aunque esté muy herido, aunque tenga muchas carencias, aunque tenga muchas incoherencias, nos ama como somos, pero no nos deja donde estamos. Él quiere sacarnos de ahí, quiere sanarnos. Entonces, es allí donde entra nuestra oración y decirle como aquellos enfermos: Señor, si quieres puedes limpiarme, si quieres puedes sanarme. Y decirlo con fe y entregarle a diario esas heridas, entregarle a diario estas dolencias de nuestra alma. Y esto ya de suyo, el ser conscientes de esa herida y el estar constantemente pidiendo auxilio del Señor, ya es un grandísimo paso en el camino de la sanación. Encontrarnos con Él, pedirle a diario: Señor, si quieres puedes limpiarme, sáname de mis heridas. Y concretamente pedirle que nos muestre de este síntoma de dónde viene. Es decir, esta cadena que tengo, este vicio que tengo, por ejemplo, ¿de dónde viene? ¿De qué herida? ¿De qué golpe? ¿De qué trauma? Puede ser multifactorial, pero hay siempre algunas experiencias específicas que más nos duelen, nos cuestan. Entonces, más daño nos han hecho. Entonces, descubrir esta herida, esta manera de ser mía tan esclavizante, este descontrol emocional. Vamos a poner un ejemplo: una persona que tiene un descontrol emocional, que es demasiado iracunda, que es demasiado descontrolada, problemática, conflictiva. Bueno, esta característica, primero conocerla, luego reconocerla, y después pedir al Espíritu Santo que me vaya mostrando poco a poco de dónde viene, de qué tipo de experiencias, de qué tipo de daños proviene, de dónde se originó, para luego ir pidiéndole al Señor su ayuda en esa herida, en ese hecho, para poder perdonar a quien me haya hecho daño. Si fueron mis padres, que seguramente en la mayoría de los casos han hecho lo mejor que han podido, han dado todo de sí, pero pues siempre hay deficiencias, hay fallos, y por tanto merecen nuestro perdón en aquello que haya sido deficiente, si lo hubo. Entonces, en ese caso, pues entonces necesito yo también descubrir eso, reconciliarme con la realidad y ver con la fe que esos hechos dolorosos, esos hechos tristes de mi vida, tienen un sentido. Entonces aquí se trata de llegar a buscar esa sanación a través de encontrarle el sentido a las cosas con la ayuda de Dios. Dios me va dando su gracia, Dios me va pues ayudando a que yo descubra el sentido del dolor en mi vida. A mí me gusta un libro de una santa colombiana, vivo aquí en Colombia, y es la Santa Laura Montoya, y ella cuenta en su autobiografía, que es un libro estupendo, maravilloso, de los más bellos que he leído. Este libro cuenta el inicio de su infancia como una infancia con mucho abandono, con muchas heridas. Una persona muy herida, y ella cuenta y relata todas esas heridas, perdona a su madre por todo aquello, y luego encuentra a lo largo de su vida, va encontrando el sentido y le va dando gracias a Dios porque esas heridas la hicieron quien es y le dieron los recursos para poder cumplir una misión en esta vida. Entonces, qué importante es en ese proceso de sanación también encontrarle sentido
sobrenatural, profundo a nuestras heridas, a nuestras experiencias, y no verlas solo como algo que nunca debió ocurrir, sino ver que Dios no nos las mandó, pero las permitió por un bien mayor. Hay que descubrir ese bien mayor. Bien, estos son algunos elementos que ayudan en la oración a ir encontrando sanación. Pero entonces, ¿dónde entra la Virgen Santísima, la Virgen María aquí? Bueno, pues ella siempre se le ha invocado también buscando sanación. Podemos ver, por ejemplo, en Lourdes, ¿no? Como la Virgen de Lourdes siempre se ha caracterizado por esta profusión de milagros de sanación física, que son los más visibles, pero seguramente y sin duda muchísimos más milagros espirituales de sanación profunda que se han dado allá en la Gruta de Lourdes, pero no solo, sino a través de María. Entonces ella allí en Lourdes manifiesta esa faceta de María como madre que sana a sus hijos, que cuida a sus hijos enfermos. Si es nuestra madre, la madre no se despega de la cabecera de su hijo. El médico puede ir y visitar, pero la mamá es la que no se separa de su hijo y la acompaña en su enfermedad, le da alivio, le da los tratamientos. Entonces Cristo es el médico, sin duda nos ama profundamente, pero María es aquella que maternalmente nos comprende, podemos decir que nos mima en medio de nuestra convalecencia, sea física que espiritual. Y entonces esa maternidad la necesitamos, ¿no? He mencionado una vocación especialmente relacionada con la enfermedad, pero también, por ejemplo, ahora hay una devoción muy popular, se ha ido popularizando recientemente con el Papa Francisco, que es la Virgen desatanudos, la María que desata los nudos. Esta advocación también tiene una especial relevancia en el caso de las cadenas que decíamos, o las ataduras, podríamos llamarlo, ¿no? Esos vicios, esas tendencias a repetir conductas autodestructivas que no podemos dejar de algún modo, pues allí esas cadenas, esa liberación, o esos cargas también, desatarnos esas cargas que caigan de nosotros, las culpas que no logramos dejar. Bueno, pues ahí son devociones especialmente útiles para invocar a la Santísima Virgen María, que desata aquello que nosotros no somos capaces de desatar, esos nudos fuertemente atados que no logramos nosotros deshacer, ¿no? Esos enredos de nuestra vida, esas situaciones complejísimas que se salen de nuestras manos. Ella es la que suavemente desata esos nudos en nosotros. Y en el fondo, ¿por qué es esto? Porque María es, ya nos dice la Escritura, María es la nueva Eva. La Iglesia siempre la ha venerado como la nueva Eva. Eva es la primera mujer, la mujer del primer pecado, del pecado original, y en este sentido tiene, pues eso, las culpas y el pecado se originan en ella, ¿no? La madre de todos los vivientes, de todos los seres humanos, pues nos transmitió el pecado, también las heridas, que luego nos hace vulnerables a todo esto que hemos dicho, que hemos hablado en esta charla. Pero esto pues no acaba aquí, porque Dios hace nuevas todas las cosas, y también a María, la mujer herida, la mujer pecadora, la mujer dañada profundamente, la rehizo nueva en María. María es la obra maestra de Dios, la mujer sana integralmente, la mujer profundamente sana en su corazón. Hablamos de la Inmaculada Concepción, ¿no? La mujer que no fue herida de ninguna manera. Hablamos de una mujer que creció con una salud interior perfecta, que iba a engendrar a nada más y nada menos que al Hijo de Dios, a Jesucristo. Y entonces, al engendrarlo, al darle el ser, al darle pues la vida humana, entonces ella lo creció en un ambiente de la Sagrada Familia, un ambiente lleno de dulzura, un ambiente completamente sano. Pues es ella la que nos puede sanar, la que nos puede transmitir parte de eso. Ella, que es intacta, nos puede ir restaurando, ¿no? Entonces aquí se trata de pedirle a la Virgen que
como si nos metiera ella en su seno, en su vientre, y nos volvamos a gestar, que nos haga nuevos, que nos vaya rehaciendo, nos volvamos a gestar dentro de ella. Y esto a través de qué medios, pues principalmente a través del Santo Rosario, donde se meditan los misterios de María. Esto, lo primero, el Santo Rosario con frecuencia rezado para la sanación de nuestras heridas, pidiendo la sanación de nuestras heridas y concretamente contemplando nuestras heridas en la vida de María. Y para ello existe otra devoción muy importante, que es la contemplación de los 7 dolores de la Virgen. Estos dolores de María tienen una relevancia muy grande porque pues nos van haciendo ver cómo ella recibió todos esos dolores pero no quedó herida, y por tanto nosotros podemos encontrar una gran similitud entre nuestras heridas y la espada o las espadas que atravesaron el corazón de María. ¿Cuáles son esos dolores de María? Primero, la profecía de Simeón, cuando le dijo precisamente esto, una espada atravesará tu alma. Ese fue el primer momento duro que atravesó su corazón con el anuncio, ¿no? Pero ella, en lugar de caer en el pánico, pudo haber vivido llena de miedo, vivió en paz. Eso le sirvió de preparación, de fortalecimiento, no de debilitamiento de su paz. Luego, el niño Jesús perdido y hallado en el templo. Cuando ella tuvo esos 3 días a su niño, su hijo perdido, un momento especialmente duro, difícil, angustiante, pero que a ella le sirvió también como una preparación a los 3 días que su hijo estaría en el sepulcro. Ella esa sepultura la vivió con esperanza. Sabía que encontraría de nuevo a su hijo, no sabía cómo, pero sabía que lo encontraría de nuevo, y esto fue porque se había fortalecido en ese momento dificilísimo de perder a su hijo y encontrarlo hasta el 3er día. Entonces allí tenemos otro momento, otro dolor de la Virgen, en el cual podemos entrar a meditar, a contemplar, a unirnos a su dolor, nuestro dolor con el de ella, para que nos ayude a sanarlo. Tercero, tener que haber huido a Egipto, todas estas carencias también materiales, ¿no? Ella tuvo que pasar momentos dificilísimos, pues como una exiliada, inmigrante en un país extranjero, viviendo en pobreza extrema. Bueno, pues todas esas carencias de nuestra vida las podemos unir a esas carencias de la Sagrada Familia, que vivió en paz su pobreza y sus momentos de gran necesidad. Luego, María, que se encuentra a Jesús en el camino de la cruz, lo que solemos llamar la 4ª estación del Vía Crucis. María encuentra a su hijo que va hacia el Calvario. ¿Qué le habrá dicho María a Jesús en ese momento de tanto dolor? Sin duda le habrá dicho palabras como las de la madre de los Macabeos. En el libro de los Macabeos aparece como esta mujer que le mataron sus hijos delante de ella, y cuando quedaba el último vivo la dejaron hablar con él, y ella, en lugar de pedirle a su hijo que apostatara, que negara a Dios para salvar su vida, esa mujer le dijo a su último hijo: ánimo hijo, sé valiente, da tu vida, sé fiel a tu Dios. Quiero verte ser fiel a Dios aunque sea hasta la muerte. Bueno, pues esos ánimos de fe son los que también María le transmitió a Jesús en el camino de la cruz, y nos lo puede transmitir a nosotros, darnos valor, darnos fortaleza. Ella nos lo puede transmitir. Quinto dolor de María, la muerte de Jesús, cuando ella, al lado de la cruz, Jesús le dejó como madre de todos nosotros, y después expiró. Ella vio morir a su hijo, el dolor más profundo. Esa era la espada más penetrante, aquella que le había anunciado Simeón. Bueno, pues eso también para nosotros es un momento de sanación, en cuanto que unimos nuestros dolores, nuestros momentos traumáticos, duros de la infancia, a ese dolor de María,
para que ella nos sane por los méritos de la cruz de Jesucristo. Que es su sangre, las heridas de Cristo son las que nos sanan. María es la que nos acerca a ellas y nos aplica, digamos, el remedio en nuestro corazón. Y sexto, María recibe el cuerpo de Jesús en sus brazos. El descendimiento del cuerpo de Jesús lo ponen en sus brazos, Cristo muerto, lo que está representado en la obra de La Piedad de Miguel Ángel o de cualquier otro autor, hay varios, ese momento en que María abraza a su hijo muerto. Y allí podemos nosotros ver cuántas cosas han muerto en nuestra vida, ¿no? Y han estado en nuestras manos, es decir, esas experiencias dolorosas, difíciles, estériles, que nos han dejado realmente con un sabor muy amargo, pues eso, todas esas cosas, dejarlas también en los brazos de María y ponernos nosotros también en los brazos de María, todo lo que nos ha ido matando en cierto sentido nuestro corazón, ponernos allí en su ternura, pedirle sanación. Finalmente María en el sepulcro de Jesús, como decíamos, ella desde la experiencia de su hijo perdido en el templo, ella sabía que Jesús le había dicho: no sabías que yo iba a estar en las cosas de mi Padre. Ella aprendió esa lección, no lo entendió en ese momento, pero después en el sepulcro lo recordó. Yo estoy en las cosas de mi Padre, yo voy a aparecer junto a mi Padre al tercer día. Entonces, el hecho de aquello que nos ha arruinado nuestras esperanzas, que nos ha dejado ya en oscuridad, como ese sepulcro, que parece que ya no hay salida, que parece que ya no hay remedio para nuestras heridas, recuperemos nuestra esperanza. Hay esperanza de sanación también para ti, por más herida que estés, porque el Señor te va a sanar y María nos va a restaurar esa esperanza para seguir buscando en medio de la oscuridad, en medio del desánimo. Podemos llegar a recuperar esa esperanza, volver a caminar, volver a ir hacia la sanación profunda. Entonces pidámosle a María que nos lleve al remedio que es la sangre de Cristo, al médico que es Cristo, y que nos ayude a ir aplicando ese tratamiento dentro de nuestro corazón. Todas estas heridas de la vida pueden ser sanadas, podemos ser nuevos por dentro, personas felices, personas luminosas, personas que no carguen ni cadenas, ni pesos de conciencia, ni miedos, ni ningún tipo de actitud enfermiza en nuestro corazón. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.